El actual mercado demuestra que la inversión en dividendos es superior y altamente rentable. Las últimas noticias sobre la inflación hicieron que la semana pasada en el mercado de valores fuera una de las peores del año. La Reserva Federal había estado anunciando reducciones en las tasas de interés durante meses, incluso Jerome Powell proyectó al menos 3 reducciones en 2024. Esto se debió a evidencia que indicaba que, después de unos años difíciles, la inflación finalmente comenzaba a disminuir. Pero datos recientes revelaron que la inflación se estaba acelerando en varias regiones, lo que puso un freno a las cosas. Estas nuevas estadísticas de inflación pausaron el impulso alcista del mercado, que había visto muchas clases de activos de rendimiento más alto finalmente experimentar fuertes recuperaciones en el precio de las acciones. Un artículo de Forbes afirma que el Comité Federal de Mercado Abierto puede esperar hasta al menos julio, si no más tarde, para potencialmente reducir las tasas de interés debido a la falta de datos favorables de inflación del primer trimestre de 2024. Los dos informes más recientes indican que después de deducir el costo de los alimentos y la energía, la desinflación persiste, aunque tal vez más lentamente hasta marzo de 2024. Excluyendo alimentos y energía, la inflación anual del IPC básico es del 3.8%. El FOMC puede decidir no reducir las tasas de interés en el futuro cercano basado en la calidad de los datos de inflación más recientes. El informe causó que los precios de las acciones de varios sectores cayeran bruscamente la semana pasada. Estas nuevas cifras de inflación provocaron que el Dow Jones cayera 475 puntos. La industria tecnológica también experimentó declives significativos, con Nvidia, el símbolo del Nasdaq, viendo una caída significativa en el precio de sus acciones. Casi todas las industrias, incluyendo tecnología de la información, materiales, cuidado de la salud y salud, también se vieron severamente afectadas. Parece probable que las reducciones en las tasas de interés no ocurran tan rápidamente como esperábamos a la luz de los datos más recientes. Los precios de las acciones de la mayoría de las acciones y fondos de índice se verán significativamente afectados por esto. Tampoco sabemos cómo terminarán las tensiones crecientes en el Medio Oriente por sí solas. Estas son noticias particularmente terribles si eres un inversor que espera que los precios de las acciones suban, como los inversores en crecimiento, los inversores en fondos de índice y los traders diarios. La capacidad de comprar un activo a un precio y venderlo más tarde por un precio mayor determina tu éxito como inversor. Es probable que tus tenencias soporten la mayor parte de un periodo prolongado de altas tasas de interés, si ese escenario persiste o incluso se agrava aún más. Existe una relación inversa entre las tasas de interés y el mercado de valores. El mercado a menudo cae cuando las tasas de interés aumentan o permanecen altas durante un periodo prolongado porque las altas tasas obstaculizan el crecimiento económico. Los precios de las acciones aumentan en respuesta a disminuciones significativas en las tasas porque el mercado cree que las empresas podrán crecer a un ritmo mucho más rápido. Este clima de caída de los precios de las acciones en realidad ha sido muy beneficioso para los inversores que enfocan sus carteras en acciones de ingresos y empresas de dividendos en particular. Es evidente que las tasas de interés han estado aumentando durante más de 2 años, comenzando desde el principio de 2022. Si bien varias de las clases de activos de mayor rendimiento han experimentado caídas en el precio de las acciones en línea con todos los demás sectores, quiero llamar la atención de los inversores sobre algo que pueden haber pasado por alto. Para los inversores en dividendos, casi todo durante los últimos 2 años ha ido muy bien, a pesar de todas estas noticias negativas sobre las tasas de interés. Simplemente no hemos visto ninguna reducción notable de dividendos en general para ningún sector durante este periodo mucho más difícil. Si bien ha habido reducciones ocasionales de dividendos por parte de ciertas corporaciones, en general las cosas han ido bastante bien. El único aspecto negativo para los inversores en dividendos ha sido la caída de los precios de las acciones. Por ejemplo, los últimos 2 años han visto pérdidas significativas para la mayoría de los REITs, pero desde que las tasas de interés comenzaron a subir, todos los aristócratas de dividendos también han enfrentado caídas significativas, pero ninguno de ellos ha reducido sus dividendos. El hecho de que las compañías de bienes raíces sean conocidas por ser sensibles a las tasas de interés ha llevado a un aumento en las ventas cortas de estas acciones, lo que ha exacerbado la situación.
Pero hasta ahora, solo unos pocos REITs de oficinas y REITs hipotecarios han experimentado reducciones de dividendos. Estos activos han continuado ofreciendo excelentes dividendos incluso después de casi 2.5 años. Las compañías de desarrollo empresarial también lo han estado haciendo excepcionalmente bien, muchos de ellos están ofreciendo dividendos especiales y, hasta donde sé, ninguno de los principales BDC ha realizado reducciones significativas. Las empresas de energía han seguido pagando dividendos de manera rentable, tanto MLP como no MLP. Todos los participantes principales de la industria han aumentado sus pagos de dividendos a pesar de los crecientes gastos en infraestructura. Lo importante a recordar aquí es que, incluso con las tasas de interés en su punto más alto y los valores de las acciones en declive, lo hemos estado haciendo bastante bien en este momento si inviertes para recibir dividendos, como nosotros lo hacemos. Ahora que no invertimos para la apreciación del precio de las acciones, hemos estado recibiendo descuentos increíbles de muchos activos que pagan dividendos. Por esta razón, creo que cuando se trata de invertir en el mercado de valores, invertir en dividendos es un método mucho más atractivo. En realidad, quiero que los precios de las acciones bajen si estoy invirtiendo en acciones que ofrecen dividendos saludables, fuertes y consistentes, porque recibiré aún más dividendos por mi dinero. Lo más importante a tener en cuenta al invertir para el aumento del precio de las acciones es cuando quieres jubilarte. Para aquellos que invierten para obtener ganancias en el precio de las acciones en lugar de dividendos, la pregunta de cuánto necesitas para jubilarte es la más difícil de responder. Puede ser difícil determinar cuánto capital necesitarás realmente para jubilarte, pero muchos bancos y firmas de planificación financiera tienen sus propias herramientas que intentan hacer precisamente eso. Cuando jubilarse es una pregunta mucho más fácil de responder para los inversores en dividendos. Haz una lista de todo en lo que gastas dinero primero, y siéntete libre de incluir algo extra para cosas divertidas como entretenimiento. Puedes jubilarte cuando estés ganando $4,000 al mes en dividendos de tus inversiones si decides que eso es lo que necesitas cada mes. Hay algunas cosas más que deberías considerar en este punto. Para tener en cuenta la inflación, deberías tener una combinación de acciones de dividendos que puedan crecer con el tiempo e inversiones con pagos de dividendos más altos. También deberías tener en cuenta cualquier gasto adicional que puedas tener en el futuro, como el pago del cuidado de un ser querido. Sin embargo, como puedes ver, es mucho más simple determinar tu edad de jubilación cuando inviertes para recibir dividendos en lugar de por el precio de las acciones. No tienes que preocuparte por el capital con los dividendos si tienes una cartera bien diversificada de acciones y fondos porque no dependes de venderlo para pagar la jubilación. Tu dinero no rendirá tanto si tienes que vender acciones para financiar tus gastos regulares y el mercado de repente disminuye un 15%. En ese caso, necesitarás vender aún más acciones para cubrir todo. Pero una vez más, los precios de las acciones son irrelevantes para los inversores en dividendos e ingresos. Una vez que comencemos a vivir de los pagos de dividendos, no necesitaremos vender acciones para pagar nuestros gastos. En conclusión, te recomendaría encarecidamente que tengas en cuenta la inversión en dividendos si estás preocupado por la disminución de los precios de las acciones en el próximo año. De hecho, los inversores en dividendos incluso podrían llegar a adorar tales días rojos, ya que ofrecen perspectivas de ingresos aún mayores. No tendrás que estimar cuánto dinero necesitarás ahorrar ni preocuparte por jubilarte demasiado pronto si tu objetivo es vivir de las ganancias. Sí, a veces se reducen los dividendos, pero esta es precisamente la razón por la que es tan importante tener una cartera bien diversificada. Esto te ayuda a protegerte de esas circunstancias. También es fundamental revisar periódicamente tus inversiones para asegurarte de que sigan siendo sólidas. Es posible que te resulte agradable revisar el historial de pagos de dividendos de tu cuenta de corretaje y ver cómo esos montos aumentan cada mes. Esta es la principal razón por la que creo que el mejor método para abordar el mercado de valores es invertir en acciones que pagan dividendos. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.